Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. Entre el 16 y el 20 de enero se celebrará en la localidad suiza de Davos la reunión anual del Foro Económico Mundial. Bajo el lema La cooperación en un mundo fragmentado, la cita de este año se centrará en diversos asuntos. Entre ellos, cómo terminará el conflicto entre Rusia y Ucrania, cómo enfrentarse a los cambios en el panorama geopolítico global, la posibilidad de una futura recesión económica y la respuesta a la crisis climática, entre otros temas. Para conocer más detalles sobre la reunión anual de este año, tenemos el placer de contar con la presencia por vía telemática de Liu Xuedong, profesor de carrera en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Liu, bienvenido una vez más a Mirada Económica. Hola, estimada conductora. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias y bienvenido. Y sabemos que se espera que la reunión anual de este año asisten 2.500 invitados, una cifra que de asistentes aún no recuperada completamente desde la última edición prepandémica celebrada en enero de 2020 y a la que acudieron 3.000 participantes. Esta es la primera vez en 3 años desde la propagación de la COVID-19 que el foro de Davos se celebra de manera presencial en su fecha y localización habituales. Profesor Liu, en su opinión, ¿qué señales transmite la celebración de la reunión de este año y cómo debería Davos, como un foro para la cooperación multilateral, seguir siendo eficaz y útil en un momento en que la globalización se enfrenta a vientos de cara? Muy bien. Para hablar de este tema, eh, creo que sí es conveniente hacer un repaso de dónde viene ese Foro Económico Mundial. Sabemos que este Foro Davos tiene una historia de más de medio siglo desde su fundación. Eh, Y durante los últimos 30 40 años, más bien, eh, ante la tendencia globalizadora e integración económica a nivel mundial, este foro se ha transformado en un centro de discusión que participa académicos, políticos, empresarios, y de esa manera este foro, de hecho, ya es un centro de discusión relacionado con los temas de globalización, libre flujo de intercambios comerciales y libre flujo de capitales a nivel internacional. Bien, eh, de esa manera, podemos decir, este foro ha sido, de hecho, un activo eh, protagonista y un defensor firme de globalización. Bueno, al respecto, podemos, de hecho, recordar en los inicios de los años 90, en su momento participó un expresidente mexicano, Salinas. Y en ese foro, en aquel entonces, él esperaba la, los inversionistas europeos. Sin embargo, en su momento no se pudo lograr el objetivo, entonces tuvo que regresar, pero su regreso directamente fue a Estados Unidos. De allí nació el primero Tratado de Libre Comercio a nivel mundial, de hecho es la más grande en su momento. Y por eso este foro, decimos que se ha convertido en una activo protagonista y defensor firme de globalización. Y de parte de China, también sabemos que el presidente Xi tuvo 3 participaciones durante los últimos 5 años. Bueno, hablo todo esto. ¿Cuál es el propósito? El propósito, obviamente, es regresar la pregunta que hizo usted de cuál es señal que está dando en esta ocasión. Es decir, en esta ocasión, después de 3 años de pandemia, después de 3 años de
celebración vía virtual. Por primera vez durante esos últimos 3 años ya está nuevamente de celebración presencial. Bueno, desde mi punto de vista, obviamente está el regreso de realización de manera virtual, de manera presencial, significaría para mí, al menos es una señal clara de que prácticamente ya estamos superando la pandemia. Estamos regresando a la normalidad, tanto de las actividades económicas como la vida cotidiana. Y también es una señal de que ya empezamos de nuevo a defender la globalización ante los ruidos que se han surgido últimamente. Bueno, y hemos comentado al principio del programa que el tema de la reunión anual de este año es la cooperación en un mundo fragmentado y la COVID-19 ha acelerado el proceso de antiglobalización y las cadenas industriales mundiales y las cadenas de suministros están experimentando reestructuraciones. En este contexto, ¿cuál considera usted que es la importancia de la cooperación global y concretamente en el plano económico? ¿Qué tipos de cooperación a nivel global puede explorar China, ya que usted ha mencionado a través de esta reunión anual de este año del Foro Davos, ya que usted ha mencionado que es siempre un firme defensor de la globalización? Muy bien. Para hablar de este tema, entonces tenemos que, bueno, yo creo que es conveniente recordar, más bien hacer un repaso, qué es las cadenas de valores y de suministro, y de dónde viene y dónde está. Eh, los estudios múltiples señalado que a nivel mundial existe 3 ejes de cadena de valores y de suministro. Concretamente se refiere eje de Asia y eje de europeo, y otro eje se llama América del Norte. Y entre esos 3 ejes, obviamente, se concentra la mayoría de las cadenas de valor y de suministro. Y como recordamos, hace 20 años más o menos, 2 décadas adelante, hacia atrás más bien, que a nivel mundial se ha surgido, se ha migrado muchos procesos distintos de producción y etapas de manufactura desde los países desarrollados hacia las economías emergentes. Eso lo llamamos, entonces, es proceso se llama outsourcing, outshoring, ¿no? Es en inglés. Eh, Sin embargo, este proceso de colaboración, este proceso de outsourcing, no ha tenido resultados, no ha brindado resultados positivos igualitarios para todas las economías y para todos los segmentos de población. Eso quiere decir, algunos países han ganado más, algunos países han ganado menos, algunos segmentos de población han ganado más y otros segmentos de población han ganado menos, ¿no? Entonces, esto justamente es la razón del surgimiento de eh, antiglobalizadoras, como conocemos, y principalmente surgió desde las economías principales del mundo, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, ante este proceso de outsourcing, Estados Unidos inicialmente planteó reshoring, quiere decir que con el propósito de repatriar esas cadenas de valores ya está destinada a otro lado del mundo, sobre todo los países asiáticos. Y obviamente después ya se agregaron otros términos, otras palabras que se llama nearshoring, es decir, para que esas cadenas se instalen en las economías cercanos de centro de consumo. Y obviamente, últimamente, y por último, se agregó otra palabra que se llama friendshoring, en inglés también. Todo esto es un proceso, es decir,
es un proceso de reconfiguración de cadena de valores y de suministro. Y obviamente ante la pandemia, ante los efectos negativos de la pandemia sobre la economía, hubo muchas interrupciones en el abastecimiento de suministro de estos cadenas de valores y suministro. Entonces, esto justamente es lo que enfrentamos en este momento, es decir, cómo debe de hacer para que este proceso de reconfiguración de cadena de valores y suministro que lleve a cabo de forma eficiente y óptima, es decir, de acuerdo con el principio de maximizar utilidad y bienestar para toda la población a nivel mundial, de manera no solamente este, eh, generalizado, sino también debería ser de manera equitativa y mejor una distribución de los resultados. Profesor Leo, en el marco del actual contexto global y después de lo que acaba de comentar sobre la importancia de la cooperación, ¿cuáles considera usted que pueden ser los motores de crecimiento de la recuperación económica mundial? ¿Y qué papel está desempeñando nuestro país, China, en este proceso? Bien, justamente hablando después de hacer una revisión, repaso de esos procesos de reconfiguración de cadena de valores y de suministro, el propósito justamente recae en que los países a nivel mundial, las economías a nivel mundial, a nivel global, debería cooperarse, es decir, a trabajar de manera conjunta, coordinada, para que la economía se recupere lo antes posible y regresa su renta, su camino de crecimiento vigorosa como antes de la pandemia. Y eso justamente es el propósito de este foro económico que conocemos como Foro Económica Mundial de Davos. Bien, tocando el papel de China que podría desempeñar en este proceso de cooperación y trabajar coordinadamente entre las economías a nivel mundial. Sabemos en principio que la economía china ha crecido bastante bueno, es decir, un buen ritmo, con un buen paso, y además, con ese buen ritmo y buen paso, ha contribuido de manera significativa al crecimiento económico. Y en ocasiones anteriores hemos comentado que la economía china, de hecho, ha contribuido más o menos como 30% hasta 40% al crecimiento económico mundial. Es decir, por cada punto porcentual que crece la economía mundial, China aporta entre 30 hasta 40%. Es decir, más o menos como un tercio. ¿No? Eh, Sin duda, ante un mundo globalizado, ante un mundo probablemente, como comentaba usted hace rato, probablemente la economía mundial en este año 2023 entraría una recesión. Ahora, por eso, la, ¿cómo recuperar? O sea, el crecimiento económico China va a ser vital, importante todavía. Es decir, yo espero que la economía china va a crecer entre 4 y 5%, como he comentado en varias ocasiones. Y para este año 2023, de acuerdo con las cifras del Banco Mundial, es decir, apenas hace un par de días se publicó un nuevo reporte de pronóstico por el Banco Mundial. En ese reporte recién publicado, se espera que la economía china crecería 4,3%. Es decir, ante una recesión probable, o sea, una recesión latente de la economía mundial, una tasa de crecimiento de 4,3% está muy bueno. Es decir, según el mismo reporte, la economía mundial crecería como 1,7%. Bueno,
en comparación con este 1,7% de crecimiento económico mundial, el pronóstico de 4% a 5% sí sería Sí, una nota bastante buena. Y recordamos que al final del año pasado, profesor Liu, la Conferencia Central sí, de Trabajo Económico celebrada los días 15 y 16 de diciembre del año pasado, 2022, en la conferencia se reforzó el lugar prioritario que ocupa un crecimiento estable en la agenda del gobierno chino, marcando el segundo año consecutivo en que China ha enfatizado la prioridad de la estabilidad y el avance con base en la estabilidad. A su juicio, ¿qué condiciones favorables se presentan para apoyar la recuperación económica de China en este año 2023 para lograr esta estabilidad? claro, claro. Es importante resaltar que eh, y con frecuencia es fácil lograr un crecimiento de alta tasa, pero el problema, una tasa de crecimiento alta no significaría automáticamente estabilidad económica. Es decir, podría haber algunos años hubo tasas de crecimiento importantes, pero otros años va a haber caídas. Entonces, lo que debería evitar un crecimiento económico justamente consiste en esto, es decir, tratar de evitar altibajos, sobre todo saltos, caídas importantes pronunciados, ¿no? Y de esa manera, cuando hablamos de un crecimiento económico con estabilidad, al menos implicaría dos cosas. En primer lugar, un crecimiento económico con estabilidad quiere decir eh, los principales indicadores macroeconómicos debería estar bajo control y con tendencia de estabilidad, es decir, por ejemplo, inflación, el tipo de cambio. Es decir, no podemos ver un crecimiento económico bueno, pero con alta tasa inflacionaria. Por eso podemos observar a nivel mundial, casi todos los países no solamente cuida, busca crecimiento económico, sino también busca la estabilidad de inflación, es decir, la inflación tiene una meta predeterminada por las autoridades monetarias de cada país. Y además, esa tasa inflacionaria no solamente debería ser baja, es decir, dentro de la meta preestablecida por las autoridades monetarias de cada país, sino también esa tasa inflacionaria tendría que estar dentro de un rango predeterminado. Es decir, de esa manera podemos decir, por eso es una tasa inflacionaria baja, con tendencia a la estabilidad y además bajo control. Por su parte, por ejemplo, el tipo de cambio es otro indicador importante. De, debe mantener su estabilidad, es decir, no puede haber una fluctuaciones importantes de ajustes cambiarios, ¿no? Es su primer lado, es decir, un crecimiento económico con estabilidad implicaría la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos. En segundo lugar, el crecimiento económico con estabilidad también implicaría desequilibrios en varios aspectos. Por ejemplo, un equilibrio entre los componentes de la economía, es decir, el consumo, por ejemplo, no puede ser muy bajo para priorizar más bien la inversión. Entonces, y el consumo de esa manera, sobre todo el consumo doméstico, se ha convertido, tiene que ser un tema, es un componente importante con estabilidad. Por eso es un equilibrio entre consumo e inversión, ¿no? Y también busca equilibrio entre el desarrollo regional. Quiere decir, un país armónica con prosperidad no puede ver unas regiones avanzadas económicamente hablando y otras regiones atrasadas, ¿no? También económicamente hablando. Y también un equilibrio en la discusión de ingreso. Es decir, no puede ver un país, una economía armónica y con prosperidad, pero hay ricos, hay pobres, entonces eso se llama la desigualdad de ingreso. Tampoco debe haber. Eso justamente significaría estabilidad, crecimiento, crecimiento económico con estabilidad. Ahora bien, regresamos al tema.
¿Cuáles son los factores positivos que podría propiciar, que favorece el crecimiento económico con estabilidad? Bueno, en primer lugar, sabemos que China tiene una fortaleza cada vez mayor en el consumo y sobre todo el poder adquisitivo de los habitantes, ¿no? Entonces, este elemento, es decir, un consumo interno cada vez más fortalecido y poder adquisitivo cada vez mayor que antes, implicaría, obviamente, es la garantía de crecimiento económico con estabilidad. Y otro factor también es importante, es que eh, China ya superó desde 2021 la pobreza. Es decir, un país que logró un éxito tan importante con esa superación de pobreza, entonces es otro garante de crecimiento económico con estabilidad. Entonces, yo digo que la meta planteada por la reunión de trabajo de asuntos económicos de fin del año pasado, sí, definitivamente podemos lograr un crecimiento económico con estabilidad. Bueno, con estos factores favorables para la garantía de la estabilidad, también la inflación bajo control, equilibrios regional y de consumo, todos estos factores ayudarán y a través de estos factores se garantizará la estabilidad de la economía Correcto. del país. Y las exportaciones siempre han sido un factor muy relevante para la economía china. Sin embargo, en un contexto de declive de la demanda mundial, ¿a qué desafíos se enfrenta el desarrollo económico de China en este año? Bueno, eh, como recordamos, ese reporte publicado recientemente por Banco Mundial pronosticaba una, un débil crecimiento económico para este año 2023 si no cae en la recesión. Es probable caiga en la recesión, pero esa posibilidad es muy baja. Sin embargo, eso no quiere decir la economía va a haber buenos, va a ser bien alentador, va a ser ¿cómo se llama? Muy alentador, ¿no? Entonces, ese reporte pronosticaba un crecimiento económico mundial de 1,7%, justamente por las tres potenciales económicas, es decir, concretamente hablamos Estados Unidos, la zona de la Unión Europea y China. Es decir, según ese pronóstico, Estados Unidos para este año 2023 solamente crecería 0,5%. Es decir, esa cifra, 0,5%, está por debajo de su crecimiento de población. Es decir, en términos de PIB per cápita, Estados Unidos va a haber un atraso. En el caso de la zona de la Unión Europea, la tasa de crecimiento es nula. Es decir, no va a haber crecimiento. Como comentábamos hace rato, la economía china va a crecer 4,3%. Bueno, es un buen indicador, es buen inicio para este año 2023. Eh, Sin embargo, tampoco podemos cantar victoria en este momento. ¿Por qué? Porque la economía china depende todavía mucho de su sector externo, concretamente sus exportaciones. Y ante un mundial globalizado, pero con muchos problemas, con muchas debilidades, por ejemplo, como comentaba, eh, las con los conflictos que tiene la Rusia y la Ucrania. Entonces, este conflicto ha propiciado alza de los precios de los productos alimenticios y energéticos a nivel mundial. Esto se convierte en un factor importante, un reto importante que frenaría el crecimiento económico, obviamente frenaría las demandas del mercado mundial. Y otro factor que también es importante que frenaría el crecimiento económico a nivel mundial es la alta tasa inflacionaria que, eh,
que existe en las economías, sobre todo las economías desarrolladas. Por ejemplo, en Estados Unidos, sabemos que tiene una inflación que no ha visto durante los últimos 40 años. Es la más alta. Entonces, esa inflación ocasionaría alza todavía de la tasa de interés. Sabemos, con la tasa de interés, obviamente, frenaría el consumo, frenaría la, las actividades económicas. De esa manera, juntando todos esos factores, ¿sí? Los conflictos entre la Rusia y Ucrania, y alza de tasa de interés y alza de tasa inflacionaria, todos esos factores impediría el crecimiento económico a nivel mundial. De esa manera, impediría el crecimiento de las demandas a nivel mundial. Y ese bajo crecimiento de la demanda mundial en el mercado mundial, obviamente, no benefició nada a las exportaciones chinas. Y de esa manera es un reto importante para la economía china. Entonces, por eso, no, a pesar de que la economía china crecería 4.3% en este año 2023, sin embargo, no deberíamos cantar la victoria. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertos de esos factores no tan favorables para el crecimiento económico. Bueno, sí, profesor Liu, estos factores externos están estrechamente vinculados con el crecimiento económico de China. Y recordamos que el informe presentado ante el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China presentó el último plan estratégico para que China alcance tanto el tope de emisiones de carbono como la neutralidad de carbono. Entonces, en su opinión, ¿cómo debería China equilibrar la relación entre las fuentes de energía tradicionales y las nuevas fuentes de energía? Bueno, para alcanzar las metas planteadas en la emisión de los contaminantes, de hecho, eh, eh, se ha hecho varios esfuerzos, ¿no? Es decir, mejorar la eficiencia en la utilización de las energías tradicionales y ampliar la utilización de energías limpias y las energías de fuentes renovables. Eh, Justamente por esos esfuerzos realizados, el consumo de energía limpia, de hecho en 2021 ya llegó a 25.5%. En comparación con la participación registrada en 2012 era el 14.5%. Eso quiere decir 11 puntos porcentuales más. Es decir, cada día la economía china consume más energías limpias. Ahora, en cuanto a la energía de las fuentes renovables, por ejemplo, de solar, eólico, hidrogénica, etcétera, también hubo avances importantes. Es decir, hasta la fecha, China, de hecho, tiene la capacidad instalada en la generación de esas energías de fuentes renovables, está ubicado en el primer lugar a nivel mundial. Es decir, a nivel mundial, China genera mayor energía de fuentes renovables. Entonces, para mí, ambos son logros importantes. Es decir, cada vez la economía utiliza más energía limpias y cada vez genera más energía de fuentes renovables. Bueno, profesor Liu, muchas gracias por sus valiosas opiniones y comentarios. Muchas gracias por su invitación. Es un placer. Gracias. Bueno, así terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.